Bueno, muy buenas noches. El día de hoy les voy a hablar de las complicaciones tempranas de la ileostomía derivativa, cómo prevenirlas y tratarlas. Entonces, para comenzar, todos sabemos que la morbilidad de una fuga anastomótica colorectal sigue siendo significativa y su impacto negativo tanto en la calidad de vida como en el resultado oncológico a largo plazo. El deterioro de ese resultado oncológico está pues muy bien establecido. Y por esto se realizan las ileostomías derivativas con el objetivo de prevenir y disminuir la morbilidad y la mortalidad asociadas a la fuga anastomótica, no directamente en sí para disminuir la tasa de fuga anastomótica, sino sus complicaciones. Se ha determinado ya en la literatura que realizar una ileostomía derivativa tiene ventajas sobre realizar una colostomía en cuanto a que la ileostomía presenta menor tasa de infección del sitio operatorio, prolapso estomal, retracción, hernia parastomal y hernias incisionales. Hay ciertas consideraciones técnicas que debemos siempre tener en cuenta en el momento de realizar una ileostomía. La primera de ellas es dónde la vamos a ubicar, entonces es por eso muy importante realizar una marcación, idealmente una marcación prequirúrgica. Esto porque si por ejemplo vemos en la imagen lo que el paciente que cuando está acostado y cuando está parado puede ser totalmente diferente. Aquí se pueden pronunciar ciertos pliegues. También debemos tener en cuenta las cicatrices, el tipo de ropa que usa el paciente, también el panículo adiposo y donde sea más fácil exteriorizar el asa. Y con todas estas características, teniéndolas en cuenta, puede variar su ubicación. Tradicionalmente la idea es hacerlo siempre a través del músculo recto abdominal, pero pues teniendo en cuenta todas esas consideraciones. Por otro lado, cuando ya hemos realizado la marcación preoperatoria, se debe proceder cuando estamos haciéndolo vía laparoscópica, que es pues, lo que más frecuentemente en el momento realizamos, es identificar el ilion. Normalmente se exterioriza el asa entre 20 a 30 centímetros de la válvula ileocecal, que es como el punto que generalmente es más móvil. Se procede a marcar con algún tipo de identificación el segmento proximal y el distal. Algunos usan el electrocauterio, otros usan material de sutura, pero la idea es identificar bien cuál es el segmento proximal y cuál es el distal. Luego se procede a abrir la pared abdominal, entonces se debe realizar una apertura suficiente en la piel, en el tejido celular subcutáneo. La evidencia dice que una incisión vertical en la fascia es suficiente y que la incisión en cruz no es necesaria y tiene mejor efectividad y menos riesgo de obstrucción en el posoperatorio cuando se realiza una incisión vertical. Y tradicionalmente se ha enseñado la regla de los dos dedos, que es dilatar el orificio pasando dos dedos y que generalmente con eso es suficiente, pero hay algunos factores de riesgo conocidos en el paciente que debemos tener en cuenta, que más adelante los vamos a revisar un poco en más detalle, en donde tal vez eso no sea suficiente y debemos ampliar un poco más esa incisión. Posteriormente se realiza la exteriorización del asa, tratar siempre de orientarlo a que la boca proximal quede en la parte superior y la boca distal quede en la parte inferior y que no quede rotado. Y algo muy importante es verificar de manera laparoscópica nuevamente, ya una vez exteriorizada el asa, la orientación, porque a veces con solo la manipulación se puede haber rotado incluso hasta 360 grados, aparentando que está en una orientación correcta y cuando vemos por laparoscopia vemos que está totalmente rotada. Y por último, entonces proceder a la maduración de la ileostomía. No está recomendada la colocación de tutor, de sonda como tutor, porque se ha visto que no disminuye el riesgo de retracción, pero sí incrementa el riesgo de ulceraciones en la piel. Y tener en cuenta también al momento de colocar la barrera, que la barrera no quede demasiado justa para la salida del estómago, porque después se va a producir más edema y puede quedar, que puede producir un efecto obstructivo.
¿Por qué es importante saber bien la técnica de la colostomía y por qué es importante conocer también sus complicaciones? Los datos que nos muestran la literatura de la tasa de complicaciones de una hilostomía derivativa se encuentran alrededor del 13,8% complicaciones generales. Entre estas, una de las más frecuentes es el alto gasto de la hilostomía, que se presenta en el 10% de los pacientes a quienes se les ha realizado una hilostomía. 4,8% de los pacientes presentan necrosis del estómago y obstrucción intestinal. Ocupan el 11,4% de las tasas de reingresos, que es una tasa pues considerable. También se ha observado en diferentes estudios que en el seguimiento a largo plazo muchos terminan sin poder ser llevados a un cierre de la hilostomía por diversas circunstancias y se ha calculado que el cierre de una hilostomía que se había planeado cerrar se logra apenas en el 76,4% de los pacientes. O sea, hay pacientes que se quedan definitivamente sin cerrar. Y de esos pacientes que se han llevado a cirugía a cerrar, el 23,4% de ellos han presentado algún tipo de complicación durante el cierre. Por otro lado, el 10,4% han requerido algún tipo de reintervención, bien sea en la elaboración del estoma o en su cierre. Y el 31% de esas complicaciones se presentan dentro del mes posoperatorio. La mayoría de esas son después del alta hospitalaria, o sea que son reingresos. Y algo que es muy importante tener en cuenta es que además la elaboración de un estoma no solo tiene las complicaciones que vimos y que vamos a ver también más adelante, sino que también afecta directamente la calidad de vida. Uno pensaría que al ser un estoma temporal, pues no es tan relevante esa afectación, pero en los estomas derivativos se ha calculado que hasta el 50% de los pacientes reportan algún problema en el cuidado de la hilostomía o alguna restricción en sus actividades diarias. E incluso hay reportes en la literatura que la elaboración de una hilostomía duplica el riesgo de presentar síndrome de resección anterior baja de recto, aunque no han podido esclarecer bien si pues la causa específica fisiopatológica de esto. Entonces, estas son todas las consideraciones por las cuales hemos hecho esta revisión. Y en este caso, en el día de hoy, lo que vamos a revisar principalmente son dos tipos de complicaciones, que son las que más frecuentemente se presentan cuando se elabora una ileostomía, las complicaciones obstructivas y las complicaciones secretoras. Para comenzar, entonces, vamos a hablar de las complicaciones obstructivas. Estas se presentan en el 5,4 al 27,3% de los pacientes. Se define como una obstrucción de la salida del estómago, una obstrucción relacionada con el estómago, y se han establecido en la literatura estos tres criterios para llegar a su diagnóstico. Se debe cumplir al menos con dos de estos tres criterios: la dilatación confirmada radiográficamente del extremo proximal del estómago, el aumento del gasto y el alivio de los síntomas después de la descompresión con tubo transestomal, y siempre que se hayan excluido otras causas de obstrucción. Las causas fisiológicas de la obstrucción pueden ser múltiples, en las que se han pues, especulado que sean la causa. La primera es que con la manipulación del intestino se produce un edema de la mucosa y esto conlleva el efecto obstructivo. También se sabe que la presión del intestino delgado, por lo menos comparada con la del colon, es baja y que tiene que ejercer una resistencia que es relativamente alta del músculo recto del abdomen, y eso puede ejercer un efecto obstructivo cuando la apertura en el músculo no ha sido suficiente. Y también cuando el estómago tiene alto gasto y tiene un gran volumen, esto conlleva un cambio de calibre en la pared del abdomen donde está exteriorizado el estómago, produciendo el mismo efecto obstructivo. Se saben, se conocen ciertos factores de riesgo, tanto del paciente. Entonces los factores de riesgo relacionados con el paciente son un paciente con edad joven menor de 16 años, con un índice de masa corporal bajo, de menos de 21, con un panículo adiposo grueso de más de 20 milímetros, con un músculo recto abdominal grueso de más de 10 milímetros. Y también se ha establecido en algunos estudios que la distancia grande entre la raíz de la arteria mesentérica superior y el esfínter anal externo puede ser también un factor de riesgo. En cuanto a la enfermedad,
Se ha establecido que la colitis ulcerativa por el edema que produce de la mucosa puede ser un factor de riesgo. Los factores quirúrgicos están la cirugía laparoscópica, que se habla más de que como la cirugía laparoscópica produce menos adherencias que la cirugía abierta, por eso se ha relacionado como factor de riesgo. La rotación del estómago, si él queda rotado más de 180 grados, va a producir obstrucción. Cuando la cirugía se ha hecho una anastomosis ileoanal, una cirugía en 2 etapas de la colitis ulcerativa y que en esa cirugía la distancia desde la bolsa ileal hasta el estómago sea menor de 30 centímetros es otro factor. Y ya como tal del estómago, el alto gasto por la explicación que les di ya anteriormente. Como métodos diagnósticos tenemos en primer lugar que siempre realizar un tacto por el estómago. Debemos excluir pues otras causas de obstrucción. En el tacto nos podemos dar cuenta si hay edema de la mucosa, si hay estrechez en la pared, pero pues también tenemos que con una tomografía de abdomen excluir otras causas. También nos podemos apoyar con radiografías con contraste por el estómago. Esta es una imagen de una tomografía en donde se observa y lo que el criterio, pues como lo vimos al inicio, que debe cumplir es la dilatación de las asas justo hasta el sitio de exteriorización del estoma en la pared abdominal, como se observa en las dos imágenes que vemos acá. El tratamiento es el tratamiento pues, de que se realiza cualquier obstrucción intestinal con el ayuno, el reposo intestinal, la reanimación hídrica, en caso necesario la colocación de sonda nasogástrica. Y uno de los manejos más sencillos pero más efectivos es la descompresión con tubo transestomal. Tiene una tasa de éxito que va desde el 33 hasta el 86%, aunque no deja de ser un procedimiento inocuo, tiene una tasa de lesión intestinal del 3,7%, por eso se debe hacer por manos expertas y con mucha cautela. Otra de las posibilidades de manejo cuando la obstrucción es persistente es rehacer la ileostomía o bien pensar en un cierre temprano del estómago. Cuando hay obstrucciones recurrentes, hasta el 67% de los estomas se cierran de manera temprana. Y para prevenir obstrucción, dependiendo de la causa, si es el caso de un músculo recto abdominal grueso, entonces, como les dije anteriormente, se debe realizar una disección más amplia, evitar la rotación del estoma. Pues en la bolsa ileal, si se trata de una bolsa ileal, el estoma debe quedar a más de 30 centímetros y algunos autores hablan de fijar el estoma a la pared abdominal, pero esto ha demostrado que no tiene ninguna ventaja y lo único que produce es cuando se va a cerrar el estómago mayor dificultad técnica para el mismo. Este estudio pues lo que me llamó la atención porque los autores quisieron mostrar la diferencia entre fijar el extremo proximal de la ileostomía en la parte superior o fijarlo en la parte inferior. Cuando fijaban el extremo inferior en la parte superior, perdón, el extremo proximal en la parte inferior, la tasa de obstrucción a la salida del estómago fue superior a cuando el extremo proximal se fijaba en la parte superior. Y otros datos de los pacientes incluidos en el estudio no fueron diferentes entre los grupos y ellos atribuyen a la causa de este resultado a que cuando el extremo proximal del estoma se fija en la parte superior, el extremo inferior actúa como un soporte para que cuando el paciente está en posición de pie no se acode, a diferencia de fijarlo en la parte inferior, que los que lo fijan en la parte inferior justifican ese modo de fijarlo en cuanto a que facilita el manejo del estómago para el paciente porque el contenido cae más fácilmente a la bolsa y porque no hay riesgo de que ninguna parte del contenido pase a la parte distal del estómago, pero en ese caso se produce un acodamiento del extremo proximal contra la pared abdominal porque soporta además el peso del extremo distal y eso produce el efecto obstructivo. Entonces los autores recomiendan que definitivamente el estómago se debe fijar su extremo proximal en la parte superior y su extremo distal en la parte inferior. Ya para hablar de las complicaciones secretoras, el gasto normal de una ileostomía cuando se elabora va a variar entre 600 y 1200 cc diarios. Progresivamente, con el tiempo, ese gasto va a ir disminuyendo por la adaptación que tiene el intestino y también va a mejorar la consistencia. Esa adaptación sugiere un aumento compensatorio de las hormonas antidiuréticas como la renina y la aldosterona y
por eso durante generalmente 2 a 3 meses esa consistencia va a cambiar. Se habla de alto gasto del estómago cuando el gasto supera los 2000 cc diarios y esto conlleva desequilibrio hidroelectrolítico y lesión renal aguda. Y se habla de que es temprano cuando se producen las primeras 3 semanas, pero como les dije, se puede presentar incluso hasta los 3 meses después de la elaboración del estómago. La repercusión se ve, por ejemplo, en esta revisión sistemática en donde incluyeron 71 estudios con 82.451 pacientes y ellos lo que observaron es que la tasa de reingresos por deshidratación es del 6%, de reingreso por todas las causas fue del 20%, la estancia hospitalaria se prolongó en los reingresos desde 2.5 hasta 9 días. Y algo importante es que esto incrementa también mucho los costos. Por paciente se incrementó el costo entre 2.700 a $5.900. También estos pacientes presentaron algunos problemas con la salida del estómago en el 4% e infecciones en el 4%. Y de aquí la relevancia de saber prevenir y tratar oportunamente esta complicación. Para ello debemos conocer la etiología y los factores de riesgo del alto gasto. En cuanto a los factores del paciente, tenemos la edad avanzada, un alza elevado y unos niveles basales elevados de creatinina, que no, en la literatura no está bien establecido cuál es el punto de corte de edad, ni de ASA, ni nivel de creatinina para considerarlo un factor de riesgo, pero lo mencionan pues estos tres factores. La diabetes, como alguna enfermedad, también lo menciona como factor de riesgo por el deterioro del sistema nervioso autónomo, que disminuye la función motora del intestino y produce una proliferación anormal de bacterias intestinales y una presión intestinal aumentada con mayor proliferación de gases, lo que incrementa el gasto. La enfermedad inflamatoria intestinal presenta la alteración de la permeabilidad de la barrera intestinal y por eso también se incrementa el gasto. En cuanto a factores anatómicos, cuando se hacen resecciones muy amplias y queda un intestino corto, también es un factor de riesgo. Y en cuanto al procedimiento quirúrgico, la cirugía abierta se menciona como factor de riesgo. Se cree que no es en sí por directamente hacerlo por vía abierta, sino porque los pacientes que se someten a ese tipo de abordaje generalmente han tenido una cirugía más compleja. Y también la proctocolectomía total, la colectomía de derecha, la ilostomía aislada y resecciones grandes de intestino delgado. En cuanto a los medicamentos, el uso preoperatorio de diuréticos incrementa el gasto estomacal, los fármacos procinéticos, la retirada súbita de los opiáceos y de los esteroides induce una secreción intestinal reactiva y la quimioterapia adyuvante produce un edema de la mucosa. Ya relativo a las complicaciones posoperatorias, el hilio posoperatorio y la sepsis intraabdominal también incrementan el gasto. Y hay otros factores, en cuanto a los factores nutricionales, la ingesta de líquidos hipotónicos como agua, té, café, jugos, alcohol, precipita la deshidratación. Y también las infecciones entéricas como infecciones por Clostridium o por Salmonella o el sobrecrecimiento bacteriano también son factores que incrementan el gasto. Para el diagnóstico, clínicamente el paciente se va a manifestar con sed, calambres, debilidad muscular, lipotimia, hiporexia, pérdida de peso, ortostatismo, liguria, todos desencadenados por los desequilibrios hidroelectrolíticos producidos por el alto gasto. Por eso es importante que apenas se realiza una hilostomía, se realiza una medición de la producción, idealmente cada 8 horas, siempre inspeccionar el estado del estómago y la consistencia de las heces y cuando sea necesario realizar examen digital. En los laboratorios vamos a ver que a consecuencia del alto gasto se va a producir una relación urea-creatinina sérica elevada. Los desequilibrios hidroelectrolíticos más frecuentemente presentados son la hiponatremia, la hipocalemia y la hipomagnesemia. Y se disminuye, por lo tanto, también el sodio urinario y la absorción de vitamina B12 y ácido fólico por la afectación del ileón distal. Para el manejo del alto gasto por el estómago, en primer lugar se debe manejar con restricción de líquidos, de la ingesta de líquidos tanto hipo como hipertónicos. Los pacientes tienden a tener mucha sed y eso hace que ingieran más líquidos hipo o hipertónicos y esto perpetúa su alto gasto y por eso se debe modular y trabajar en esa parte de administrar al paciente, ya sea vía oral o endovenosa, líquidos isotónicos que contengan entre 100 a 150 milimoles por litro de sodio.
También la terapia farmacológica que se ha aplicado, están dos líneas de manejo de medicamentos, los medicamentos antimotilidad como la loperamida, que es de los más utilizados, actúan disminuyendo la motilidad intestinal y eso hace que haya más absorción de líquido y por lo tanto disminución del gasto. El efecto de la loperamida y del fosfato de codeína han sido equivalentes, pero la ventaja de la loperamida es que no es adictiva a diferencia de la codeína y por eso se usa más. Se han usado normalmente dosis entre 4 hasta 16 miligramos al día de loperamida, pero incluso esa dosis puede ser superior. El problema es que cuando se ha usado la loperamida en dosis superiores se han reportado eventos cardiovasculares graves como la prolongación del intervalo QT, torsade de points e incluso muertes por muerte súbita. Y por eso no se recomienda ya tampoco dosis tan elevadas de loperamida que superen los 16 miligramos al día. Y entre la línea de fármacos antisecretores tenemos las antagonistas H2 como la cimetidina y la ranitidina y los inhibidores de bomba de protones que producen una reducción de la secreción de ácido gástrico y otros como el octreotide y la somatostatina que reducen las secreciones gástricas y pancreatobiliares y retrasan el vaciamiento gástrico, por lo tanto, pues de esa manera disminuyen el gasto. Y siempre puedes tener presente la corrección electrolítica. Para prevenir el alto gasto del estómago, un factor importante es la educación preoperatoria del paciente de sus hábitos nutricionales. Se ha realizado estudios con la ingesta de soluciones de rehidratación oral, que ahora vamos a ver la evidencia, y también la instauración de protocolos de seguimiento de intervención intrahospitalarios y también posteriores al alta mediante plataformas telefónicas o de telemedicina. En cuanto a las soluciones de rehidratación oral, están estos dos estudios. El primero es un ensayo clínico controlado, el segundo es un estudio descriptivo retrospectivo. Y ellos en ambos se encontraron unas diferencias significativas entre la tasa previa a la administración de soluciones de rehidratación oral y la tasa posterior a la administración de soluciones, que fue considerablemente diferente como lo vemos en los dos estudios. Y también la instauración de programas de seguimiento con llamadas telefónicas y visitas de enfermería posterior al alta disminuyó significativamente en estos tres estudios las tasas de readmisiones cuando ya se instauraban los programas de seguimiento. Entonces también se ha visto que son efectivos. Otra de las consideraciones a plantear es el cierre temprano del estómago. El alto gasto del estómago puede persistir hasta en el 5 al 15% de los pacientes hasta que se revierte el estómago y no termina pues resolviendo con ningún tipo de terapia de las que vimos previamente. Entonces, también se ha visto que cuando el paciente reingresa hay mayor tendencia a cerrar el estómago de manera temprana y en general se ha calculado que el 3,8% de los pacientes que presentan alto gasto se han cerrado de manera temprana. Pero entonces, ¿qué evidencia hay en la literatura de cierre temprano? Si es seguro o no. Entonces, tenemos estas tres revisiones sistemáticas. La primera incluyó 570 pacientes, la segunda 667 pacientes. En esas dos incluyeron tanto ensayos clínicos controlados como estudios descriptivos y la tercera es una revisión sistemática solamente de ensayos clínicos controlados. Incluyeron 4 ensayos clínicos controlados, pero las conclusiones generales de las tres revisiones sistemáticas ellos en todas pusieron como definición el cierre temprano, el que se realizaba menos de 14 días, el cierre tardío, el que se realizaba más de 8 semanas, y no encontraron diferencias ni en morbilidad general, en fuga anastomótica, ni en reintervención. Hubo más tasas de complicaciones relacionadas con el estómago, obstrucción intestinal, cuando el estómago se cerraba de manera tardía. Y la única diferencia que hubo a favor del cierre tardío es que para el cierre temprano se presentaba mayor tasa de infección del sitio operatorio. La debilidad que tuvieron estas revisiones sistemáticas es la heterogeneidad de los estudios y el alto riesgo de sesgo, pero aún así, pues todas coinciden en dar estos mismos resultados. Ya para finalizar, entonces estas son las conclusiones de la charla. Lo más importante es que, como lo vimos, la realización de una ileostomía derivativa acarrea múltiples complicaciones, morbilidad, afección de la calidad de vida.
y por eso debe hacerse en casos bien seleccionados donde haya una justificación muy grande y el riesgo de las consecuencias de una fuga anastomótica sean tan considerables que ameriten la realización del estoma. Cuando ya presentamos alguna de las complicaciones del estómago, pues tenemos forma tanto de prevenirla en cuanto a las consideraciones técnicas y conocer los factores de riesgo del paciente, pero también pues tenemos forma de manejarlas de manera efectiva. Y una de las opciones también de manejo efectivo es el cierre temprano, que en casos también bien seleccionados puede ser seguro y puede resolver el problema de la complicación. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias.